En este vídeo presentamos un concepto muy importante en la programación de las tareas. Se trata de las restricciones. En versiones anteriores se denominaba delimitaciones. Se entiende por delimitación una restricción que se impone sobre la fecha de comienzo o la fecha de finalización de una tarea debida a una causa normalmente externa y normalmente prevista. Las restricciones forman parte de las tareas, son una propiedad más de las que podemos modificar desde el panel de propiedades de las tareas y se pueden especificar desde la ventana Información de la tarea, solapa avanzado. Existen tres tipos de restricciones en Project: las restricciones flexibles, las semiflexibles y las inflexibles, dependiendo de si ese tipo de delimitación permite cambiar la fecha de comienzo de la tarea o su fecha de finalización. Inicialmente, todas las tareas de los proyectos tienen una restricción impuesta, que es la de debe comenzar lo antes posible, siempre y cuando el proyecto se programe a partir de una fecha de comienzo. Por ejemplo, la tarea 2, en este caso, tiene esa restricción y por eso podríamos moverla antes de vincularla con otras tareas del proyecto a cualquier lugar del proyecto. Si nosotros lo vamos a comentar a continuación y lo vamos a comprobar sobre un propio ejemplo, desplazamos o arrastramos en la barra que representa en el Gantt a una determinada tarea, veremos que en la columna indicadores aparece el icono que identifica que a esa tarea le hemos impuesto, aunque no hayamos querido, una delimitación. Es interesante saber identificar este tipo de icono. La delimitación semiflexible es aquella que bloquea a la tarea por una de sus partes, o bien en la fecha de comienzo o bien en la fecha de finalización, pudiendo desplazar la tarea sin ningún problema hacia el otro lado. Supondría una especie de muro por uno de los lados y por eso es semiflexible esta restricción. Un ejemplo de restricción semiflexible sería el que la tarea debiera terminar antes de tal día. Bien, tiene que terminar antes de esa fecha, pero no obligatoriamente esa fecha. Eso sería una restricción inflexible, pudiendo terminar pues en cualquiera de las fechas anteriores en el calendario. Las restricciones inflexibles suponen un muro por ambas partes de la tarea, impidiendo desplazarla, a no ser que quisiéramos provocar otro tipo de conflicto con las tareas colindantes en el proyecto. Las restricciones inflexibles serían aquellas de esta tarea tiene que finalizar obligatoriamente para tal fecha. Entonces, como la tarea tiene una determinada duración, tiene que comenzar en consecuencia tal fecha de manera obligatoria. Vamos a estudiarlas más detenidamente mediante una serie de ejemplos. Nos encontramos ahora en un archivo con un pequeño proyecto y vamos a observar cómo en cualquiera de las tareas de este proyecto, entrando al panel con doble clic, por ejemplo, de información de la tarea, en la ficha avanzado tenemos el concepto de restricción, de delimitación. Por defecto, todas las tareas del proyecto tienen la restricción de que deben comenzar lo antes posible, pero también podríamos indicar cualquier otro tipo de restricción de los que baraja el programa Project, forzando a que esa tarea deba comenzar y especificaríamos en el cuadro siguiente la fecha de restricción. Debe comenzar y en el calendario especificaríamos una fecha o bien la escribiríamos. Por defecto no se encuentra definida, NOD. Otro tipo de restricción, por ejemplo, la restricción debe comenzar en tal fecha, es una restricción o supone una restricción inflexible para esta tarea. Debe finalizar tal fecha, también sería un tipo de restricción inflexible. Debe comenzar lo antes posible, sería una restricción flexible totalmente, es la de por defecto. Lo más tarde posible, no comenzar antes de tal fecha, pero no antes de esa fecha, pero sí después. No comenzar después de tal fecha, no finalizar antes de tal fecha o no finalizar después de tal fecha. Si nosotros establecemos una restricción del tipo, por ejemplo, no comenzar después del, y especificamos, por ejemplo, para esta tarea 21 de enero de 2013, 21 de 01 de 2013, observaremos que la tarea en principio no va a presentar ningún movimiento
Nos aparece el asistente para planeamiento porque, lógicamente, puede entrar en contradicción la restricción que estemos indicando con los vínculos que tenga esta tarea con sus tareas predecesoras o con sus tareas sucesoras. Por eso nos invita a tomar una decisión. Establecer una restricción del tipo no comenzar después de la tarea, en la tarea plano definitivo de aparejador después de una fecha, esto puede provocar un conflicto de programación con la tarea precedente. Estábamos indicando no comenzar después de una determinada fecha. Entonces podremos cancelar, con lo cual de lo dicho nada, es decir, anulamos esta restricción, o continuar evitando el conflicto mediante una restricción de tipo no comenzar antes de él, o bien continuar. Se establecerá esta restricción de tipo no comenzar después de tal fecha. Vamos a pulsar aceptar. Veamos cómo esta tarea retrocede forzándose a que comience en la fecha que hemos indicado y observamos además en la columna indicadores para esta tarea el icono con un recuadrito en un calendario, en la representación de un calendario con el color rojo de que se trata de una restricción inflexible. Vamos a, en este caso, control Z deshacer, modificar la propiedad de la tarea volviendo a dejarla como la teníamos anteriormente. Doble clic de nuevo en la tarea y vamos a establecer en este caso un tipo de restricción de no comenzar antes de tal fecha. No comenzar antes del, vamos a establecer de nuevo la fecha 21 de enero del 2013. Vamos a aceptar y en este caso nos aparece otro aviso por parte de Project que dice la tarea 17, colocación de lavabo, grifo de limpieza e inodoro del proyecto Comercio de Telefonía no puede completarse en el tiempo asignado porque hay un conflicto de programación. Es decir, si cuando nosotros vamos a especificar una restricción entra en conflicto con otras tareas vinculadas en el proyecto, por ejemplo, nos va a avisar el programa o bien con este mensaje o bien con el asistente de planeamiento. Tras pulsar aceptar, en este caso la restricción queda especificada y observamos cómo el icono que aparece en la columna indicadores en este caso presenta en la escenificación de un pequeño calendario con un recuadrito no rojo. Ese era el caso de una delimitación inflexible, sino de un cuadradito azul, lo cual representa a una restricción pero del tipo semiflexible. Vamos con control Z a deshacer este tipo de restricción. Igualmente, si nosotros movemos a punta de ratón en la propia barra del Gantt la representación de una tarea, por ejemplo, hacia atrás, al soltar, de nuevo aparece el asistente de planeamiento, porque lo que estamos haciendo implícitamente con ese arrastre es establecer una restricción. No vamos a cancelar, sino vamos a seguir adelante, con lo cual eliminaremos el vínculo y moveremos esta tarea de plano definitivo del aparejador para que comience en la fecha hacia la cual hemos provocado el arrastre. Pulsemos aceptar y observemos de reojo de nuevo que aparece el icono en la columna indicadores denotando una restricción. Control Z. Por lo tanto, ojo, entre las propiedades de las tareas aparece la posibilidad de establecer restricciones. Es interesante porque muchas tareas en los proyectos están sujetas a plazos, a calendarios, a momentos en donde tiene que comenzar porque a partir de ese punto es cuando podemos estar o acogernos a una determinada subvención, a una apertura de plazos por parte de una normativa. En suma, las restricciones son interesantes, se establecen desde este punto de las propiedades de la información de la tarea y su escenificación aparece representada en la columna indicadores de cada una de las tareas del proyecto. Observaremos a continuación que otra propiedad importante es la de fecha límite. Sería establecer una fecha que no deberían sobrepasar las tareas, lo cual no es lo mismo que establecer una delimitación de que la tarea debe finalizar tal fecha. Ojo, no confundir una delimitación inflexible de debe finalizar para tal fecha una determinada tarea con establecer una fecha límite de que no debiera sobrepasar esa fecha esta tarea, porque de hacerlo así nos advertiría de nuevo en la columna indicadores con un rombo de color amarillo que nos dice esta
tarea está violando de alguna manera la fecha límite que habíamos puesto entre sus propiedades. En definitiva, las restricciones son interesantes y muy importante controlarlas bien dentro de la definición de las tareas.